vida tiene muchas cosas. Cada uno transita su camino. Cada uno tiene sus recuerdos, lo que ya ha vivido. Cada uno tiene anhelos, metas por cumplir, deseos, futuros. Todos tienen ahora, en este tiempo, problemas, alegrías, tristezas, dudas. La vida tiene momentos tras momentos y no pensamos tanto en eso, en el transcurso de la vida. A veces nos damos cuenta y decimos, se pasa rápido. Esta semana se me pasó volando, habrás dicho muchas veces estas cosas. Te levantabas en la mañana, desayunás, o no sé cómo es tu costumbre, vas a tu trabajo, a tu estudio, o a tus actividades. Después almorzás, capaz que dormís la siesta, o seguís con otras actividades, deportes. Cada uno tiene sus cosas, lo que considera importante, se relaciona con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, incluso con gente desconocida. Y así van pasando los días, día tras día. Hay logros, hay fracasos. Y un día que está marcado en el calendario de Dios, todo eso se acaba. Todo. Se terminó. Y puede ser que ocurra de golpe, sin que te des cuenta, o puede ser después de un largo proceso, tal vez doloroso. Pero el hecho es que de una u otra manera, absolutamente a todos les llega la muerte. Así es. Y es una realidad, tal vez la más grande, que mi cuerpo y el tuyo un día van a dejar de funcionar. Para la mayoría de las personas, esto es una tragedia. El solo pensar en eso les provoca terror, angustia. Y viven sus vidas como si nunca fueran a morir. Santiago escribe en el capítulo 4 de su carta, y en el versículo 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué imagen, ¿no? Neblina, la vida es como neblina. En un momento está y en un momento no está más. Ahora, si bien a la mayoría de la gente esto le resulta angustioso, no es así para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, la muerte no es un triste final. La muerte es esperanza. Y una esperanza gloriosa. El Señor Jesús, hablando con Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, y lo leemos en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y yo te pregunto, ¿vos lo crees? Amén. 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 El escritor de Hebreos nos explica
¿por qué los cristianos, los hijos de Dios, ya no tenemos temor a la muerte? Y dice así, le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Jesús, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. El mundo vive esclavizado por el temor a la muerte. Y por ese temor es que quieren vivir el día y se desesperan por alcanzar cosas y acumular cosas. Pero nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud. Porque el Hijo, porque Jesús venció a la muerte. El apóstol Pablo decía, no que le tenía miedo a la muerte, o que ya no le tenía miedo a la muerte, sino que para él la muerte era ganancia directamente. Y en el versículo 23 del capítulo 1 dice, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga adelante, que siga viviendo. ¿Te das cuenta? Para Pablo, el vivir es Cristo, decía, y el morir es ganancia. Partir era mucho mejor que quedarse. Pero bueno, entendía que todavía tenía tiempo para quedarse por el bien de los demás. Pero su deseo, su anhelo era estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y esta esperanza es la de todos los hijos de Dios. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, en el Salvador. Pero, claro, aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo no están en la misma condición. Para ellos se justifica tener temor y angustia, porque lo que les espera es atroz. Y en Juan 3:17, el Señor dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente no quiere creer en el infierno, no les gusta que le hablen del infierno. Ellos preguntan, ¿qué clase de Dios enviaría a alguien a un lugar así, al castigo eterno? Pero acabamos de leer que no es Dios quien los envía, porque Él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo Jesús para que el mundo sea salvo. Pero dice que las personas rechazan al Hijo, aman las tinieblas, rechazan la luz. Quiere decir que se encaminan solos al infierno. Se condenan por su propia responsabilidad, por su propia voluntad. La Biblia nos habla del infierno. Esto es una revelación divina. Y el Señor nos habla del infierno. La Escritura nos informa del infierno. Porque necesitamos saber cuál es el destino de los condenados. Las personas todas necesitan saber esta verdad, aunque no les guste pensar en eso. Pero Dios nos revela esta verdad para que los que escuchan puedan arrepentirse y buscar al Salvador, al Señor Jesús. La Iglesia tiene el deber de anunciar las buenas nuevas. Y junto con las buenas nuevas están las malas.
Aquel que no acepta el Evangelio, lo espera el infierno. El que rechaza a Jesucristo, lo espera el infierno. El que le da la espalda a Dios, le espera el infierno. Ahora, la iglesia moderna, la nueva iglesia evangélica, no quiere ofender a las personas y suaviza el mensaje. No les habla del infierno. No les habla de un Dios justo que está airado contra el pecador. No les habla de condenación. Les hablan de un Dios permisivo, un Dios que ama a todos por igual y que les promete riquezas terrenales, salud. Y aunque es verdad que ese mensaje es mucho más digerible para las personas, es un mensaje mentiroso, no es así, es un falso evangelio. Y lo que produce es falsos creyentes, personas que creen que son salvas y que un día van a despertar en el infierno. Porque es un hecho que muchos se van a sorprender de encontrarse allí. Y la Escritura lo dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo estoy acá? ¿Cómo me enviaste? ¿Cómo recibo el castigo eterno si yo echaba fuera demonios y te servía? Nunca te conocí, le dice así. Nunca. En Mateo 25:41 leemos una parábola donde el Señor dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, y enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Lucas 13:25, los domingos atrás lo leíamos. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Muchos se van a sorprender. Muchos que creen ser salvos van a terminar en el infierno. Y esa idea de prosperidad, de que Dios promete prosperidad y salud, no es algo nuevo. Es el falso evangelio que hoy se predica, pero no es algo nuevo. En los tiempos del Señor Jesús, los judíos también creían de que Dios prosperaba, y aquellos que tenían riquezas indicaba que estaban bajo la bendición de Dios. Cuanto más riqueza tenía, más bendición de Dios. Cuanto más riqueza tenía, indicaba que vos eras más bueno y más justo, y que por eso Dios te concedía lo que según ellos merecías. Por lo contrario, los que tenían enfermedades, miseria, era porque estaban bajo la maldición de Dios y tenían lo que según ellos merecían. Para los judíos, la riqueza era señal de bendición.
Y estos pensaban desde los fariseos hasta los discípulos de Cristo. Para ellos también la riqueza era una señal de la bendición de Dios. Y leemos en Mateo 19:23 que el Señor les dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil para un camello pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues será salvo? Si un rico no es salvo, ¿quién va a ser salvo? Si un rico que está bajo la bendición de Dios, entonces, ¿quién va a ser salvo? Esa es la manera en que ellos pensaban. Y lo que estábamos viendo en estos últimos domingos es que el Señor enseñaba a sus discípulos sobre este tema, el tema de la riqueza. Y les contó una parábola sobre un mayordomo infiel. Un mayordomo infiel que sabía que su amo lo iba a echar porque justamente era infiel, porque había administrado mal las riquezas del amo. Entonces, con astucia, se preparó su futuro. Vos conocés la parábola. Y dice que el amo lo alabó por haber sido astuto con el dinero. Lucas 16:8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Riquezas injustas, dice el Señor. Mamón de injusticia, ¿te acordás? El Señor dice: las personas de este siglo, de este tiempo, las personas del mundo, son astutas para prepararse el futuro con el dinero. Y Él dice a sus discípulos: sean astutos con el uso del dinero. No tienen que adorar el dinero, no tienen que confiar en el dinero. El dinero, como todo lo que nosotros tenemos, todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Nosotros somos solo administradores. Entonces, si Dios te ha dado más o menos dinero, no es para que vos lo gastes de manera egoísta, completamente centrado en vos. Podés vivir bien, pero vos tenés que saber que toda tu vida es para la gloria de Dios. Que los dos mayores mandamientos es amar a Dios, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a vos mismo. Entonces el dinero que Dios te ha dado también tiene que servir para eso, como toda tu vida. Para la gloria de Dios y para ayudar al prójimo. Y de esa manera, dice, si vos sos sabio con el dinero y con todo lo que Él te da, si vos confías en Él y no en el dinero, entonces te estás preparando morada en el futuro, cuando estés cara a cara con el Señor. Pero si vos estás confiando en el dinero, bueno, lo que te espera es la perdición. Y unos fariseos estaban escuchando esto, y como ellos amaban el dinero, se burlaron de Él. Porque ellos consideraban que cuanto más dinero tenías, más bendición tenías. Entonces ellos decían que los ricos iban al cielo por el hecho de ser ricos, porque eso demostraba que Dios los bendecía. Entonces el Señor les cuenta otra parábola, que es la que vamos a leer a continuación. Una parábola que habla de dos hombres, y vemos que uno de ellos utiliza la riqueza de manera pecaminosa y no hace como el Señor había dicho, no pensaba en hacer amigos mediante el mamón de injusticia, no pensaba en ayudar a otros con el dinero,
sino que lo usaba solamente para sus deleites. Este hombre, que era rico, evidentemente sería de gran estima para todos los judíos. Lo verían y dirían: acá tenemos a un hombre que está bajo la bendición de Dios. Pero no era así. El Señor había dicho en el versículo 15 de este capítulo: Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Para los hombres la riqueza era algo sublime, los ricos estaban bajo bendición por el hecho de ser ricos, pero todo esto para Dios era abominación. Vamos a leer entonces la parábola. Seguramente tu Biblia tiene el título del rico y Lázaro. Versículo 19 en adelante. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por sus ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como nota de color, te voy a contar que algunos comentaristas, muchos, consideran que esto no es una parábola, sino que es una historia verídica que Jesús, como Dios, conocía. Desde su perspectiva eterna, Él conocía también el destino de todos los hombres. Dicen que las parábolas tienen todas una introducción, siempre se dice: y les narró una parábola, les contó una parábola. Acá no. Y en ninguna otra parábola los personajes tienen un nombre, como acá. Pero no son argumentos muy sólidos como para considerar que esta es una historia verídica. Entendemos que el Señor Jesús inventó esta historia para ilustrar una verdad muy profunda que esos fariseos tenían que conocer, los discípulos tenían que conocer y nosotros tenemos que conocer. Es la historia de 2 hombres que verdaderamente son completamente opuestos el uno del otro, hay un contraste constante entre la vida de estos 2 hombres. Y podemos dividir esta historia en 3 partes. La vida en la tierra de estos 2 hombres, la muerte de estos 2 hombres, y la vida eterna de estos 2 hombres. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Está hablando de alguien muy rico, extremadamente rico. Tenía una riqueza fuera de lo común. Tan rico era
que se vestía como un rey. O sea, el problema de él no era la riqueza, era la manera en que usaba la riqueza. Era muy ostentoso. Dice que se vestía de púrpura. Y esa clase de vestimenta era extremadamente cara, porque, claro, hoy vos ves que toda la ropa es de color, pero en ese entonces no. ¿Cómo se llama la tinta para teñir la anilina? La anilina de púrpura era muy difícil de conseguir porque se extraía de moluscos. Moluscos había que extraerlos del mar. Pero para teñir una sola túnica se necesitaban miles y miles de moluscos. Era un proceso muy costoso. Y ese tipo de ropa la usaban solo los reyes. Así que este hombre se vestía como un rey. Se vestía de púrpura y de lino fino. O sea, la túnica exterior era de púrpura y sus ropas interiores de lino fino. El lino fino era también carísimo. Y vos fíjate que la figura del Señor Jesús, dice que se presentó el Señor Jesús a Daniel, por ejemplo, vestido de lino fino. La iglesia, en el capítulo 19 de Apocalipsis, vestidos de lino fino. O sea, este hombre ostentaba tanto con su vestimenta y con la forma en que vivía, que era, podemos decir, grotesca. Dice que hacía banquete todos los días. Cada día, dice, con esplendidez. Estamos hablando de que él vivía de fiesta en fiesta. Todos los días hacía fiesta. Los judíos hacían fiesta en ciertas ocasiones, cuando se casaba el primogénito, por ejemplo. Pero este hombre vivía de fiesta en fiesta. Quiere decir que en su casa constantemente venían invitados, todo el tiempo había carne en la parrilla, y cuando dice banquete también está hablando de platos muy caros, en el sentido es, como hoy diríamos, gourmet, platos carísimos. O sea, una vida completamente ostentosa. Era rico y le gustaba mostrar su riqueza. Que todos se enteren. Para los judíos y para los fariseos que escuchaban esta parábola, ese hombre rico era alguien muy bendecido por Dios. Los fariseos estarían muy simpatizarían mucho con este personaje. Acuérdate que incluso la riqueza era símbolo o señal de bondad y de justicia. Ese hombre tenía tanta riqueza porque se lo merecía. Tan bueno y tan justo era que se merecía esa riqueza. Entonces teníamos por un lado a este hombre rico, completamente dedicado a sus placeres, que no pensaba en nadie más que en sí mismo, que malgastaba el dinero. Y había, por otro lado, dice, un mendigo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, acá te comentaba recién, tenemos el único personaje de las parábolas del Señor con nombre, Lázaro. Y no es algo casual, porque el Señor, al ponerle este nombre, que significa Dios ha ayudado, nos quiere decir algo. No es el hombre rico el que tiene ese nombre, al que Dios ha ayudado, sino este, Lázaro. Pero qué paradoja. Este hombre al que Dios ha ayudado está, dice, echado a la puerta del palacio del otro. Echado en la puerta.
el sentido es que fue tirado, fue dejado por alguien, seguramente los parientes, los familiares. Lo dejaron ahí porque no se podían hacer cargo de él, y seguramente con la esperanza de que el rico hiciera algo por él. Así que este hombre dice que fue echado allí, lo que implica que no se podía mover por su propia cuenta, abandonado por sus familiares. Dice que tenía el cuerpo lleno de llagas, estaba cubierto de llagas. Las llagas son lesiones, úlceras, supurantes, abiertas. Esa era la condición de este hombre, inválido y enfermo. En la puerta de un palacio, donde constantemente había fiestas. Y dice que este hombre también estaba hambriento, necesitado por completo. Y claramente él había perdido toda esperanza de que alguien lo ayudara. Debería ser tiempo que estaba ahí y nunca había recibido una ayuda, porque dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él deseaba, pero no lo conseguía. Saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. En esa época no se usaban cubiertos como hoy día, ni tampoco se usaban servilletas como hoy día. Entonces la gente comía con las manos. Entonces comían, se llevaban la comida, las salsas y todas esas cosas, y después, como no había servilleta, se secaban, se limpiaban las manos con pan. Y esas migajas sucias de pan las tiraban después al suelo. Esas migajas eran las que él ansiaba, dice, ansiaba saciarse, comer eso. Lo que caía, la basura que caía, la basura sucia que caía al suelo. Tal era la miseria en que estaba este hombre. Tanta abundancia alrededor de esas mesas, y a unos pocos metros tanta pobreza y tanta miseria y tanta necesidad. Un hombre enfermo, inválido, desfalleciente de hambre. La actitud del rico era la misma que la que encontramos en la parábola del buen samaritano, la del sacerdote, la actitud del levita, que pasaron al lado de un hombre herido y ni lo miraron. ¿Cuántas veces habrá pasado este hombre rico por la puerta ignorando por completo a Lázaro? Ignorando también el segundo mandamiento, el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre tenía en Lázaro la oportunidad de demostrar que verdaderamente era un hombre bueno, que verdaderamente era un hombre justo. Pero evidentemente ni consideró esa oportunidad. Él usaba sus riquezas injustas para su propio deleite. Y el colmo de la humillación era que los perros venían y lamían la llaga de Lázaro. Porque los perros en ese tiempo no eran las mascotas de la casa. No era el Toby y el... ¿cómo se llama? El Firulais, no, eran perros callejeros, salvajes, que eran considerados inmundos porque andaban siempre comiendo entre la basura y a veces podían ser violentos. Esos perros venían y lamían las llagas de Lázaro. El colmo de la humillación, porque lo que estaba diciendo es que era como una basura este pobre hombre. El Señor estaba ilustrando con esta actitud del hombre rico la
actitud de los fariseos hacia los necesitados de Israel. Para ellos, todos los que estaban en necesidad, todos los enfermos, todos los que tenían algún tipo de dificultad física o que eran pobres, estaban bajo maldición y ellos ni los consideraban, ni se acercaban a ellos. El hecho que, bueno, acá tenemos la vida de estos dos hombres, del hombre rico y de Lázaro. Y como sabemos, la vida tiene un punto final. Y llegó la muerte, que sería nuestra segunda parte. Aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hablamos de contrastes, ¿no? Dos vidas completamente opuestas. Y acá tenemos que el mendigo murió. Lo que esto significa es que el sufrimiento del mendigo terminó. Y no se menciona que fuera sepultado. Y vos lees, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Adán, y murió también el rico y fue sepultado. El mendigo no fue sepultado. Porque en esa época lo que se hacía es agarrar el cuerpo del muerto, del mendigo, y tirarlo a la gehenna, al basural. ¿Sabés que de ahí viene la palabra gehenna, que es la que se usa por infierno? El cuerpo de él fue tirado al basural, a la quema, a la gehenna, a lo que se conocía, lo que conocían como el infierno. Eso es lo que hacían con los cuerpos de la gente en esa condición. Pero, si bien en tierra este hombre no recibió ningún honor, ni siquiera en su muerte, apenas murió, la cosa cambió por completo y llegó un tiempo para él de gloria. Vinieron a buscarlo ángeles. Dice que fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Ahora imagínate a los fariseos que escuchaban esto era chocante. Ese hombre que estaba en maldición, ¿cómo que van a venir ángeles a buscarlo y lo van a colocar en el seno de Abraham? En el lugar de mayor honor para los judíos. Los judíos tenían a Abraham como el padre de la nación, era el héroe para ellos. El hombre máximo entre los judíos. Ahora, este hombre miserable, enfermo, que consideraban que estaba bajo la completa maldición de Dios, fue escoltado por ángeles y llevado al seno de Abraham, al lugar en que todos los fariseos quisieran estar, al lugar en que ellos creían merecer. No, era completamente chocante esto que estaban escuchando. Para la mentalidad de estos fariseos, eso no podía ser así, pero también para los discípulos del Señor Jesús era chocante, porque todos consideraban que si una persona estaba en esa condición de miseria y de enfermedad, era porque se lo había merecido, era por causa de sus pecados, era porque estaban bajo la maldición de Dios. De hecho, en una ocasión, el Señor Jesús, estando con sus discípulos, veían a un ciego de nacimiento, y sus discípulos, mirá lo que pasó, Juan 9:2, dice, le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Me llamaba la atención de que era ciego de nacimiento. Entonces, ¿qué pecó él en el vientre de la madre para estar en esa condición? ¿O habrán pecado los padres antes? Era un problema para ellos, porque para ellos era maldición. Lo que el Señor estaba diciéndoles era algo que desafiaba todas sus creencias, era algo chocante, era un ataque feroz a todas sus tradiciones. Y murió también el rico, y fue sepultado. Él sí recibió todos los honores en la tierra. Habrá sido un velorio muy lujoso, pero no se
lee que ángeles lo vinieron a buscar, ni que fue al seno de Abraham. Esto era indignante directamente para los fariseos que escuchaban. Mueren los dos, y ahora viene la tercera parte, la vida eterna, la vida después de la muerte. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vos imaginate que este hombre murió, este hombre acostumbrado a los lujos, este hombre que creía ser una persona bendecida por Dios, abrió los ojos y se encontró que estaba en el Hades, en el infierno. Imagínate la sorpresa, el horror. Y allí estaba. Ahí estaba. Y si algo tenemos que entender, es que no hay segunda oportunidad. Este hombre se encontró en el Hades y él mismo entendió que no había una segunda oportunidad, que de ahí no saldría más. Y otra cosa que tenemos que entender también de lo que estamos leyendo, es que en el infierno, igual que en el cielo, las personas no están en inconsciencia, no están durmiendo. Son completamente conscientes de lo que ocurre y tienen recuerdos. Dice que abrió los ojos, lanzó los ojos y vio algo sorprendente. Dice que a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Vos te imaginás? Ese que había estado en la puerta del palacio, esa persona que consideraba inmunda, ahora estaba en la intimidad con Abraham, estaba en el seno de Abraham. Vos acordate que cuando estaban en las fiestas, en los almuerzos, en la cena, se acostaban como en sofás, ¿no? Como en camillas, no sé cómo decirlo, como divanes. Entonces, las personas de mucha confianza se recostaban, podían recostar su cabeza en el pecho del otro. Juan se recostaba en el pecho del Señor Jesús, quedaba en el seno del Señor Jesús. Bueno, así estaba este hombre en el seno de Abraham con total intimidad, con total confianza. Esto era sorprendente. Los roles se habían invertido por completo. El que estaba pasando hambre en la tierra ahora estaba en la fiesta celestial. El que había estado en la opulencia ahora estaba en la absoluta miseria y necesidad. Entonces dice que empezó a los gritos. Entonces él dando voces, quiere decir eso, a los gritos pelados diríamos hoy. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A los gritos, hablando con Abraham, con el padre Abraham. Él era judío y era descendiente de Abraham. Entonces lo llamaba padre. Y le pide misericordia, algo que nunca había necesitado. Misericordia. Pero no pide para salir de allí porque evidentemente él ya sabía que de ese lugar nunca iba a salir. Pero le pide que, vos fíjate lo que le pide, que envíe a Lázaro para que mojara, dice, la punta del dedo en agua y refresque su lengua. O sea, lo que le pide es que venga Lázaro del cielo al infierno para que lo alivie un poquito en su tormento eterno, un pequeño, minúsculo alivio. Porque después de todo, ¿por qué Lázaro estaba ahí? Tranquilamente podía venir Lázaro, porque según él, Lázaro seguía siendo alguien inferior. En realidad él no había cambiado nada.
no tenía ningún arrepentimiento. Él podría haber reflexionado, podría haber dicho, mirá vos cómo son las cosas. Ahora yo a Lázaro que nunca le di bolilla, podría haberse arrepentido, podría haberse dado cuenta de que había tenido la oportunidad de servir a otro y la desaprovechó. No tenía ningún arrepentimiento. Que Lázaro venga y que sirva para algo. Que Lázaro no tenía por qué estar en ese lugar. Porque él, dice, estaba atormentado en esta llama y quería un breve momento de alivio. Pero quiero que entiendas que la Escritura muchas veces nos habla no en sentido literal, sino en sentido figurado. O sea, hay palabras que nos explican cosas espirituales para que podamos entender. Porque habla de dedo, habla de lengua, habla de agua, habla de llama, pero ellos eran espíritus. El cuerpo de ellos, uno estaba enterrado, el rico estaba enterrado, y el de Lázaro estaba hecho ceniza, estaba quemado. No tenían dedos, no tenían lengua, eran espíritus. Pero lo que está demostrando acá, lo que está haciéndonos ver es el tormento atroz. Por eso habla de llama, habla de fuego, para que entendamos lo que sufren las almas de los perdidos. Pero él seguía siendo el mismo. No había ninguna clase de arrepentimiento. Lo que sí había cambiado era por completo las circunstancias. Porque el que había sido rico se volvió el más pobre de todos. El que estaba a las puertas, el que no podía entrar a la casa en vida, ahora estaba en el seno de Abraham, estaba en el interior. Y el que había estado adentro ahora estaba afuera, en el infierno, en las tinieblas de afuera. El que tenía hambre ahora estaba en el banquete celestial. El que tenía todo ahora no tenía nada. El que tenía honra ahora tiene humillación, y al revés. Se habían invertido por completo los roles. El que no tenía ninguna dignidad en la tierra ahora estaba lleno de honores en el cielo, y al revés. El que no tenía ni esperanzas en la tierra ahora estaba con todas sus necesidades satisfechas, y el que no tenía ninguna esperanza ahora era el rico. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y le dice hijo, porque era descendiente de él. Era un judío que descendía por la carne de Abraham, pero eso no servía para nada. El hecho de ser un descendiente de Abraham no tenía ninguna importancia, estaba en el infierno. El Señor Jesús le está mostrando a los judíos que no tiene ningún sentido creerse descendiente de Abraham. Sí, pueden ser descendientes, pero se van a ir al infierno. Los verdaderos descendientes de Abraham son por la fe, dice la Escritura. Hijo, le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate. Acuérdate. Acuérdate de cuáles eran tus prioridades. Acuérdate de cuáles fueron tus decisiones, las elecciones de tu vida. Acuérdate de qué fue lo más importante para vos. Acordate en qué invertiste tu vida. Esos eran tus bienes. Y los recibiste en vida, los gastaste en vida. Ahora tenía que sufrir las consecuencias de esas elecciones. El apóstol Pablo escribe a los Romanos, en capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz
a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Más allá de que lo que los judíos pensaban, de que los ricos tenían bendición, los pobres tenían maldición, no hay acepción de personas delante de Dios. Cada uno va a recibir conforme a sus obras. Y ahora, este hombre estaba recibiendo las consecuencias, cada uno. Por eso dice, ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y la Escritura habla muchísimo del tormento del infierno. Y hoy te decía para que seamos conscientes, para que las personas sepan lo que les esperan si no se abrazan al Salvador Jesucristo. Dice, por ejemplo, y siempre tenés que tener en cuenta que son figuras, que no es algo literal, pero dice, por ejemplo, en Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un sufrimiento tan atroz que solamente se puede representar con fuego. En muchos lugares aparece esa imagen del fuego. Te habrás quemado una vez. Imagínate esa angustia, ese dolor sin fin. Y el gusano, que no duerme, probablemente sea una figura de la conciencia, de la culpa que nunca se acalla, que siempre está ahí carcomiendo. En Mateo 25:30 dice, ahora bien arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Oscuridad de afuera. Esto quiere decir fuera de la presencia de Dios. En Apocalipsis dice que los santos no van a tener necesidad de sol, porque Dios mismo será la luz que ilumina todo. Pero a los que no han creído, no tendrán la presencia de Dios. Oscuridad total. Oscuridad y desesperanza. Destierro permanente de la presencia de Dios. Y será el llanto y el crujir de dientes. Ya hablamos de eso en otra ocasión. No va a haber esperanza de alivio. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Un castigo que nunca termina. Mateo 3:12 dice, y su aventador estará en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y continúa diciendo el Señor Jesús, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, era imposible cumplir con lo que Lázaro pedía, porque en primer lugar, él estaba recibiendo lo que se merecía, y en segundo lugar, nadie podía pasar de un lado. Nadie puede pasar del cielo al infierno ni del infierno al cielo. El único que tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice, es el Señor Jesús. Yo soy el alfa, yo soy el primero y el último, dice en Apocalipsis 1:17. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabes quién es este? El mismo que les estaba hablando ahora a los fariseos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y les estaba dando la oportunidad a estos hombres de que escaparan del infierno, de que sean salvos mediante la fe en Él. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como él ya no podía recibir ninguna clase de misericordia, la pidió para sus hermanos. Bueno, a ellos por lo menos los amaba. Tenía muchos amigos, conocía mucha gente, pero bueno, su egoísmo se
extendió, se circunscribió, digamos, en su familia, en sus seres queridos. Por lo menos que sus hermanos se salven. Y Lázaro, que no tenía por qué estar en el cielo, podía servir para eso, que no podía traer alivio a él, que vaya y haga algo útil con los hermanos. Entonces, dice, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen. Si Lázaro, a lo que ellos habían visto ahí, ahora aparecía, y evidentemente la apariencia de Lázaro era completamente diferente, aparecía todo vestido de blanco, bueno, ahí iban a creer. Si él les decía lo que era el infierno y lo que les esperaba, entonces ahí seguramente iban a creer. Porque lo que está diciendo, en realidad, el plan de Dios no es efectivo. Porque si hubiera venido alguien a besarme a mí, pensaría este hombre, yo ahora no estaría aquí. Si hubiera venido un muerto y me hubiera avisado, yo no estaría aquí. Bueno, hagámoslo con mis hermanos. Yo tengo una idea mucho más efectiva que el plan de Dios. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La palabra de Dios no es suficiente. Más efectivo una señal tan convincente como que un muerto vuelva de la tumba. Eso sí puede convencer a la gente para arrepentirse. Porque para este hombre, evidentemente, la palabra de Dios nunca fue suficiente. Y él sabía que para sus hermanos tampoco. Y el Señor les dice, a Moisés y a los profetas tienen. No dice que los oigan, dice, óiganlos. Ese mensaje es para los que escuchan. Oigan lo que está diciendo a los fariseos que lo estaban escuchando, y lo que también nos está diciendo a nosotros. Oigan lo que la Escritura dice. No es por señales, no es por milagros, no es por maravillas, no es porque un muerto se levante de la tumba, porque de hecho, vos sabés que el libro de Juan nos cuenta de un hombre que fue resucitado de los muertos y se llamaba Lázaro. Y lo que quisieron hacer los fariseos con este Lázaro era matarlo de nuevo para que no lo escucharan algunos y se arrepintieran. Entonces no es por señales. No se trata de evidencia. No se trata de convencer a nadie. Se trata de creer lo que las Escrituras dicen. Y las Escrituras hablan de un Salvador. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No por ver milagros, no por ver señales. El Señor Jesús fue la gran señal de Dios, y Él volvió de los muertos. El Señor Jesús resucitó de los muertos. Y la verdad es que la luz vino al mundo, dice la Escritura, y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, amaron más las tinieblas que la luz. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
porque ciertamente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que dicen las Escrituras. Este es el Evangelio que vos estás escuchando. Esto es lo que vos tenés que creer. Y si no crees en esto, lo que te espera es el infierno. Lo que te espera es el infierno, el castigo eterno. Vos no vas a poder, estando allí, decir, pero yo iba a la iglesia y yo te decía, Señor, Señor. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Los jóvenes acompañan a sus padres y deben saber que no es por acompañar a los papás, es por arrepentirse de los pecados y creer en el Señor Jesús. Es una relación personal. Nadie es salvo por los padres. Nadie es salvo por venir a la iglesia. Es salvo porque se arrepintió de sus pecados. Y quiero decirte que arrepentirte de tus pecados es doloroso. Es doloroso. Porque si vos te arrepentís de tus pecados porque entendiste que le has fallado a Dios todos los días de tu vida. Y que si el Señor Jesús fue a la cruz fue por tu culpa. Porque si vos no hubieras pecado, el Señor Jesús no hubiera necesitado ser crucificado. Fue por mi culpa que fue a la cruz. Por mi pecado que fue a la cruz. Y es doloroso entregarse de eso. Es por tu culpa. Pero Él pagó por tu culpa. Él pagó por tus pecados. Vos necesitas darte cuenta, necesitas abrir tus ojos, necesitas ablandar tu corazón. Yo no sé hacerlo. Pero si no tenés fe, pedile al Señor. Si no tenés arrepentimiento, pedile al Señor, clamá al Señor. Porque Él no va a dejarte si vos clamás a Él. Él es galardonador de los que lo buscan. El que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor. Entonces, no se puede esperar, porque no sabes si mañana vas a abrir los ojos. No sabes si vas a salir a la puerta y no te cae un rayo encima. Necesitas arrepentirte hoy, creer hoy. Hoy. Sos un pecador, sos un pecador. Y si no te arrepentís, estás en condenación. Gloria a Dios si ya te arrepentiste. Gloria a Dios. Porque un día vas a estar con el Señor. Un día vas a estar, no en el seno de Abraham, vas a estar en el seno del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios si te arrepentiste y creíste. Y si no lo hiciste, hacelo, te lo pido por favor. Hacelo ya. Porque no hay segundas oportunidades. Leíamos en Romanos. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Amén. 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 Gloria al Señor.